tardes, queridos hermanos, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios, nuestro soberano Dios, por un momento más que nos hace compartir con usted que está del otro lado de la pantalla, de la televisión, del celular, de cualquier lugar donde nos puedas estar encontrando. Yo bendigo a mi Dios, agradezco a este Dios grande y poderoso por la oportunidad que me da de poder compartir con vos el mensaje de Dios en este día. ¿Sabe? Estamos pasando momentos tremendos, estamos pasando momentos donde realmente la humanidad está desconcertada en lo que está sucediendo. Podemos ver muchos hermanos en Cristo Jesús que están pasando por luchas y pruebas, y el Evangelio en realidad nos hace sentir y nos está hablando la palabra de Dios de que son tiempos donde la venida del Señor está tan cerca. Mire, cada día que cierro mis ojos puedo sentir que el Señor me dice: ahí estoy, ya vuelvo, ya llego, ya voy. Es como que el Espíritu Santo nos hace ver que Él está al regreso. Por eso en este día queremos compartir con vos que estás del otro lado a través del Facebook. Gracias por seguirnos. Este es el estudio de televisión de El Buen Samaritano en la ciudad de Neuquén, Argentina. Y hoy quiero darle gracias a Dios porque después de unos días habíamos vuelto, pero el pensamiento al cual el Señor me estuvo hablando en estos días es lo que está sucediendo en la iglesia, en el pueblo de Dios. Yo quiero que compartamos 1 Corintios capítulo 3, para todos aquellos que están en la sintonía, aquellos que van a ver este mensaje. Estamos grabando, estamos llenando el canal de televisión que Dios nos ha dado con mensajes, con enseñanza. La pastora Susana, estamos trabajando con otros pastores, va a seguir llenándose esto. Pero lo importante de todo esto es no quedarnos. Fíjate lo que nos va a hablar el apóstol Pablo en este día a través de 1 Corintios capítulo 3 en adelante. Y lleva como título Colaboradores de Dios, ¿sí? Es un problema que hoy en día estamos pasando y estamos siendo probados por el mismo Dios. Fíjate lo que dice: de manera que yo, hermano, no puedo hablar como a espirituales, ¿sí?, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué palabra la que el apóstol le hablaba en esta carta a la iglesia? ¿Por qué? Porque realmente él no les podía hablar como hermanos espirituales, y en este tiempo está sucediendo lo mismo en la iglesia del Señor. Si el apóstol Pablo, no a todos, pero a la mayoría de la iglesia, tuviera que darnos una carta en este tiempo, ¿qué nos hablaría? Nos hablaría como a la iglesia de Corintios. Y no nos podría hablar como hermanos espirituales. ¿Sabes por qué? Fíjate lo que dice más abajo. Vamos a seguir compartiendo esta palabra. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sos capaces todavía. Usted me dirá: llevo 20 años en el Evangelio. ¿Cómo usted me va a poder decir esto? Yo te digo lo que el Señor nos habla en esta carta a través del apóstol Pablo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sos capaces todavía. Gracias al Señor que no ha venido todavía. Gracias al Señor que todavía no han sonado las trompetas, pero espero que este mensaje cambie tu visión, que este mensaje cambie tu vida, tu postura como cristiano, como hermano en Cristo. Dice el 3, porque aún sois carnales, dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres naturales. ¿Qué podemos decir? ¿Que el apóstol Pablo se equivocaba en esa carta que mandó a la iglesia? ¿Qué podrá decir Dios en este tiempo? ¿Estamos preparados para recibir a Cristo?
Por eso la Biblia dice que no todo el que me diga Señor, Señor, le entrará al reino de los cielos. Usted me dirá, llevo 20 años en el Evangelio, llevo 30 años, nací en la cuna del Evangelio, pero todavía hay disensiones, todavía hay celos, todavía hay contienda, todavía hay pleitos en la iglesia. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo nos falta, cómo nos tenemos que acostumbrar a tomarnos de la palabra de Dios? Y este es el tiempo que estamos pasando y estamos siendo probados, mi hermano. Aún te queda tiempo. Aún puedes revertir esta situación. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no sos carnales? Hoy muchos dicen, yo no puedo ir a una célula. O se juntan hermanos que son de otra iglesia, porque yo soy de la iglesia, no sé, el Buen Samaritano. Y ellos son de la iglesia del pastor, por nombrar o por dar un X nombre. Todavía estamos sectorizando, digamos, las iglesias. Unos dicen, no, yo soy de la iglesia el Rey Jesús. Otros dicen, yo soy de la iglesia o mi pastor. ¿Dónde estás haciendo tu fundamento? ¿Cuál es tu fundamento? ¿El hombre o Dios? El hombre en estos tiempos estamos siendo probados. ¿Quién te ha dado el crecimiento? Dice el 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Dios te los puso. A tal Pablo, a tal Apolo, al pastor Rudy, al pastor, Marco, al pastor, a cualquier pastor. Muchos están idolatrando a los hombres. Están poniendo fundamentos en los hombres y no en Dios. Hoy podemos ver que cada uno tiene su iglesia, su nombre de su pastor, pero ¿y Cristo? ¿Acaso no somos hermanos en Cristo Jesús? ¿Acaso no es Dios el dueño de la obra? ¿Quién es el que da el fundamento a tu vida? ¿El hombre o Dios? Vamos al 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Eran servidores que Dios puso, personas que puso en la vida de los cristianos en el Nuevo Testamento para que gente llegara a Cristo. Hoy en día, ¿quién es la persona que te hizo llegar a los pies de Cristo? Son servidores de Dios, pero el hombre los hace dioses. No se dan cuenta. Es un detalle muy fundamental. Mire, ¿sabe? Cuando el Señor me hablaba de este tema en estos días, está bien, estamos pasando estos días, estamos encerrados, pero realmente nos inspiramos, hablamos con Dios para poder entender las cosas de Dios, para poder entender qué difícil que es seguir al Señor. La Biblia dice que si el justo con fe se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por eso, mi hermano, en este día Dios ha querido que compartamos este mensaje, ¿sí? Para que tú veas en dónde estás haciendo tu simiente. A veces el enemigo, sin darse cuenta, cada uno de nosotros, caemos en esto de endiosar a los siervos. Yo he visto muchos siervos caer, muchos hombres de Dios caer, muchos hermanos, iglesias caer. ¿Por qué? Porque pusieron los ojos en los hombres. ¿Cuánta gente está pasando lo mismo? Porque la pastora partió a los brazos del Señor y los quedamos con esa imagen de lo que hacía la pastora y de ahí no crecemos, y idolatramos y nos quedamos ahí y no avanzamos. ¿Sabes cómo te quedas? Te estás muriendo.
no avanzas, no le sirves a Dios. Porque nosotros tenemos que ver a las personas que trabajaron, tenerlas en el corazón, ver su trabajo, pero seguir mirando al Creador, seguir mirando al Dios, no refrenar nuestra vida en lo pasado. Dios hace todos los días cosas nuevas. Ahí ves a gente que está clavada en su silla, clavada en su sillón viendo televisión, porque sus siervos partieron o porque cayeron, ellos cayeron también. Y no pusieron la mirada en Dios. ¿Sabe? Dios me ponía esto en mi corazón, porque dice que hay mucha iglesia. El pueblo de Dios tiene que levantarse, tiene que meditar en su pensamiento, tiene que ver qué está haciendo. ¿Sí? Muchas veces, yo cuando salí de misionero, fui levantado por un siervo de Dios, está en Estados Unidos en este tiempo. Pienso a veces cómo estará él y le doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino, pero ¿sabe dónde está mi pensamiento? En lo que Dios quiere para mi vida, lo que pueda aportar para tu vida, pero el blanco perfecto es Él, mi hermano. Así que dice el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo quiero que tú pienses en estos tiempos. Hay mucho pueblo de Dios que tiene miedo. El diablo está usando la psicología, está enfermándote. Tú aprendes las noticias y lo único que hablan del coronavirus. ¿Por qué no hablan de Dios? ¿Por qué no hablan de otras cosas? ¿Sabes cuántas noticias hay en el mundo? No, se enfocan en el coronavirus. Y te enfermas peor. Cambia tu chip, saca tu chip. Pon cosas nuevas en tu cabeza. El crecimiento te lo va a dar Dios. La sabiduría te la va a dar Dios. Pero no te quedes en el pasado. Dios es el que da el fundamento al cristiano. Dios es el que riega tu vida en sabiduría. No tienes que estar pensando en los que pasaron. No tienes que estar pensando en el siervo que hace 20 años se lo llevó el Señor y que todavía estás pensando, pero lo mejor que hacía era ese siervo. No, es Dios quien hace las cosas mejores. Fueron personas utilizadas por Dios. Pero es Dios quien nos da sabiduría para hacer cosas nuevas, mi hermano. No te quedes con ese enfoque. El crecimiento lo hace el Señor. Ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En el 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Son personas. ¿Sí? Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Ellos tendrán su paga de lo que hicieron. Te hablaron de Dios, cumplieron el trabajo que debemos hacer como siervo de Dios. Dios le dará su pago, pero tú tienes que seguir escalando esa montaña. Hay una canción que dice, sigo escalando peldaños, ¿sí? Cada día nosotros tenemos que subir un piso más, ir creciendo, llegar a ser como el águila, ver las cosas desde arriba, ver los problemas desde arriba y mirar hacia abajo. El águila es un animal que Dios lo creó para que nosotros tuviéramos un fundamento. Debemos crecer, debemos volar en el espíritu como el águila y ver desde arriba, ver los problemas hacia abajo. Pero no estar siempre pensando en recuerdos pasados. Tienes que avanzar. Tienes que levantarte de tu mesa, de tu postura, dejar de pensar en lo pasado y seguir creciendo. Los colaboradores de Dios debemos ser así. ¿Sabe cuánto pueblo de Dios se ha quedado? Porque partió un siervo, partió una sierva, porque el pastor cayó y no puedes crecer porque tú pusiste la mente en esos siervos. Los siervos se honran, pero a Dios se sirve. El crecimiento te lo da Dios, mi hermano.
Tú tienes que crecer en plenitud, en crecimiento, pero en los argumentos de Cristo Jesús. Hoy si el Señor viniera, hermano, ¿podría llevarse a la iglesia que viene a buscar? No. Porque todavía hay siervos que han servido a Dios, pero se quedaron mutilados pensando en lo pasado. Dice la Biblia en el capítulo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mire cómo va haciendo su caminar en Dios. No te acostumbres a pegarte de las mañas de los demás. Sigue luchando. Dios viene a buscar una iglesia pura y sincera, una iglesia santa. No una iglesia chismosa, no una iglesia llena de pleitos, de celos, de contienda. Dios no viene a buscar una iglesia que es soberbia. No, Dios viene a buscar a una iglesia. Jesús dice la Biblia cuando estaba en su oración, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Y la iglesia es una? No, mi hermano. Porque hay muchos que dicen, no, yo soy de la iglesia Asamblea de Dios, y se enorgullecen. Fueron fundamentos puestos por hombres, no por Dios. Otros dicen, no, yo soy de la iglesia tanto, y no hacen, si ese siervo no hace nada, ellos no hacen. Hermanos, tú eres servidor de Cristo. Tú tienes que seguir los mandamientos del Señor. No te tienes que apegar a la iglesia hecha por hombres, sino en el fundamento hecho por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este tiempo esto sigue, porque va a seguir, hermano, sácate la venda, esto va a seguir. Tendremos que acostumbrarnos, estamos en los tiempos de la venida del Señor. Son las plagas mandadas por Dios. Muchos de la iglesia creen, ay, tienen esa esperanza, ojalá me equivoque, hermano, ojalá me equivoque. Pero esto son dolores de parto. Y si muchos pastores se quedaron, porque muchos pastores están escondidos, no quieren hacer nada, no quieren predicar, tienen que usar la sabiduría que Dios te da para poder seguir dando el mensaje a la iglesia. Hoy, gracias al Señor, el Señor nos dio esta visión de hacer YouTube. Se le prendió la lamparita a alguien y hoy estamos grabando y estamos trayendo más siervos y llevando. Pero si hubiéramos ido como otras iglesias, se quedan encerrados, no predican, no hacen nada. Y los pastores, no, cuando ya se cumpla, ya pase. Hermano, ¿cuál es tu crecimiento? ¿Cuál es tu fundamento? ¿El hombre o Dios? Dice la Biblia que si tú pones otro fundamento sobre el fundamento que nos he enseñado, vas a ser probado en el día de la prueba, vas a ser pasado por el fuego. Y si has puesto otro fundamento que no sea el de Cristo, se quemará, dice la Biblia. Esto lo dice aquí. Y la hora que cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la, ¿qué dice? Probará. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sos vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo, dice. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante,
para que llegue a ser un sabio. Amén. Sé sabio, mi hermano. Sé sabio. Pon los fundamentos en Dios. Pon tu crecimiento en Dios, mi hermano. Sigue trabajándole al que te llamó. Los que llegaron y te enseñaron de la palabra de Dios, gloria al Señor por ellos. Fueron colaboradores de Dios, pero no entres en una idolatría, porque Dios no aprueba la idolatría. Crece en el Señor. Hoy te hablo así, no como espiritual, sino como a carnales, dice el apóstol. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha iglesia así. Y aunque el Señor nos enseña cada día de su palabra, muchos han crecido, pero otros siguen carnales. Siguen viviendo en celos, en pleito, en chismerío, en cosas que a Dios no le agrada. Y me dirás, llevo 30 años en el Evangelio y aún sigues en esa idolatría. Dios quiere que cambies tu forma de ser, que salgas, que te saques lo que no es de Dios, para que el crecimiento de la palabra sea sobre tu vida. Hoy Dios quiere hacer muchas cosas, ¿sabe? Dios está limpiando, está llamando al arrepentimiento. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia, un tiempo de dolor. Viene el hambre después de esto, hermano. Lea Daniel 12:12. Viene el hambre, viene la persecución espiritual a los cristianos. Después vienen los terremotos. Yo no sé si seguiremos y si veremos todo esto. El Señor nos guarde y nos lleve con Él. Pero si en tu vida no hay frutos de arrepentimiento, como dice Gálatas, los frutos del Espíritu son paz, paciencia, benignidad, amor, fe, templanza. ¿Sí? Y si tú realmente aún sigues estando en la carne, quiero decirte que Dios no te aceptará en el reino de los cielos. Esto es lo que dice la palabra, esto es lo que yo quiero compartir contigo, ¿sabe? Hay mucha iglesia que aún sigue endiosando a los hombres. ¿Sí? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, decía acá en esta carta que le mandaba a la iglesia de Corintios. Hoy en el siglo XXI está pasando lo mismo. No, yo soy del pastor tal, de la iglesia tal, yo soy de... Y no sos de Cristo. Pon tu fundamento en Cristo Jesús. Pon tu mirar en Cristo Jesús. Cree en las promesas que Cristo Jesús te da y verás la gloria de Dios. Esto es lo que comparto en este día contigo. Quiero que en esta hora te aferres a esta oración. Somos pueblo de Dios. Somos un linaje escogido, hermano. Pero sácate, que el diablo no te ciegue. Levántate como pueblo de Dios. Levántate como hijo de Dios. Levántate, no tengas a nadie, no tengas como dioses a otras personas. Ten a Dios, porque sabes, Dios es celoso. Dice, la Biblia dice que cuando Dios les dio los 10 mandamientos, los mandamientos a Moisés, dijo en una de las partes: no te harás imágenes ni semejanza de lo que hay en el cielo ni debajo de la tierra. No tendrás dioses ajenos. Y la iglesia está endioseando a los niños, a los parientes. Tienen dioses, ¿no se dan cuenta que Dios es celoso? Hoy estamos pasando un momento de pruebas. ¿En quién vas a confiar? ¿Le vas a pedir al San Expedito? ¿Le vas a pedir a la Virgen María? ¿Te das cuenta cómo está la iglesia católica endiosando? Vas a la iglesia y ves dioses ajenos. Dios se pone celoso, pero estamos en la iglesia y estamos sabiendo la verdad de Cristo. ¿Y sabes qué? Estás endiosando. ¿Qué diferencia hay entre conocer la verdad o seguir en la mentira del diablo? La idolatría es un pecado. La idolatría es un pecado y Dios no la aprueba. Fíjate en dónde tú has edificado tu conocimiento, la palabra. ¿Dónde estás edificando?
porque Dios, cuando venga la prueba y vas a ser probado, ahí va a ver dónde tú has edificado. Que Dios te bendiga en este día, mi hermano querido. Quiero orar en esta hora por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, conforme a tu palabra, lo que tú me hablaste, he hablado, Señor. Señor, mira cuántas personas están pasando este tiempo, este momento, y se están quedando por mirar para atrás y no mirarte a ti, Señor, que eres la esperanza de vida. Yo te pido que tú le hables a su vida, a su corazón, que ellos se aparten de ese pecado, que quizás no se den cuenta. Padre, te pido en el nombre de Jesús en este instante por aquellos que están enfermos, y muchos estarán quizás por muchas cosas, pero Señor, hoy nos toca hablar del fundamento, dónde estamos edificando nuestra vida. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de los que vean este mensaje, aquellos que tengan la oportunidad, Señor, bendícelo y sácale, Señor, la venda de sus ojos. Gracias, mi Dios, porque tú vienes a buscar una iglesia pura y sincera, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de los que están mirando y bendigo este canal, Señor, porque tú nos has dado este canal para predicar tu palabra, palabra santa, palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero decirte que nos sigas por Facebook, por YouTube, por donde llegue este mensaje, y que te aferres a este Dios maravilloso. Quiero bendecir a nuestros siervos, pero quiero bendecir a mi Dios, que me da fuerza cada día para buscarlo y para ponerlo a Él como primera persona. Que Dios te bendiga y nos encontraremos en la próxima a través del canal televisivo del Buen Samaritano aquí en la ciudad de Neuquén. Dios te bendiga.